Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Castillos en el Aire. Mi nombre es Axel McAllister. Yo soy Nicolás de Bonis. Y yo soy Evan Frewe. Así es, hoy nos acompaña el excelentísimo Evan Frewe, el artista de nuestro arte, nuestra portada. En Instagram lo pueden encontrar como @FreuEvan. Efectivamente, y bueno, ¿cómo andan, muchachos? Bien, yo ayer empecé a masterear lo que técnicamente no es mi primera mesa, pero por razones personales vamos a decir que es mi primera mesa. Ok, es válido. ¿Tu primera mesa? Sí, ¿Y tuviste... ¿Cómo estuvo? estuvo muy bien. Dos de mis jugadores son completamente nuevos. Uno viene jugando conmigo desde que yo empiezo a jugar, hace como 4 años ya. Y una es más o menos nueva. Y son un muy buen grupo. Así que nada, estuve con un poco de nervios, pero después lo pasamos y fue bien. Creo que siempre ayuda tener un jugador experimentado cuando uno empieza a masterear, o por lo menos con tu primera mesa. Yo hice lo mismo, de hecho, cuando arranqué una mesa fue como, ok, necesito bueno, en ese momento fue Pedro, Claro. que fue conmigo, porque sí, no sé, es esa guía que te dice, ok, estás errando o no estás errando cuando... Sí, no, si no es tipo manejar ciego y todos en el auto son Sí, ciegos. tal cual. No hay Exacto. mapa, Sí, somos es todos es ciegos. la persona que te puede, al menos al final de la sesión, te va a dar un feedback. Que si bien todo el feedback de jugador es importante, tipo, todo jugador te va a poder dar un buen feedback porque es como sintieron la mesa, generalmente un jugador experimentado te va a poder dar, ok, Tal me cual. parece que esto podría ser mejor, más Saber técnico, más puntualmente. preciso, claro. Sí, sí, tal cual. Ahora, se estarán preguntando por qué está Evan con nosotros, Axel. Sí, efectivamente, bueno, veníamos de 2 capítulos que fueron muy pensados por ahí para Masters. Si bien tratamos de mencionar cómo entran los jugadores por ahí en el contar historias, efectivamente fueron 2 capítulos, ¿no? El contar historias y crear mundos, pensados más que nada para Masters. Y también entendiendo que nosotros nos cuesta a veces dar esa mirada de jugador porque no es algo que practicamos tanto, digamos, somos principalmente Masters antes que jugadores. Nada, decidimos traer a Evan para el capítulo de hoy para hacer un capítulo pensado para jugadores. Capítulo pensado para jugadores, que bueno, el tema va a ser medio como caracterización, ¿no? Cómo nos ponemos en los zapatos de nuestros jugadores. Hay que hacer una mención. Yo creo que Evan es de los top 3 mejores jugadores que tuve en una mesa. Sí. Y lo tuve 2 veces, en 2 mesas distintas. Claro, yo Increíble. no lo tuve a Evan en ninguna mesa, pero... Ya te va a tocar, ya lo vas a Pero tener. efectivamente... Estuvimos lado a lado igual. Sí, estuvimos lado a lado. De hecho, vamos a mencionarlo, tipo, en el arte está... del programa, si ustedes ven al lado del micrófono hay 2 personajes que son mi personaje y el personaje de Evan. Los metí como easter egg. Sí, porque el soy dúo yo. dinámico PJ y Damon. PJ y Damon, que es de una mesa que yo les dirigí a ellos. De hecho, la aventura Dragon Heist Dragon Heist de D&D. de Dungeons and Dragons. Sí, bueno, y nada, la idea era principalmente, bueno, habíamos hablado previamente, creo, en el programa, que muchas veces uno como jugador tiende a tener algo que es igual en todos los personajes, Claro, que es algo que con Evan no hemos notado nunca. nunca nos pasó. Siempre logra como hacer personajes totalmente diferentes. Igual Y es todos por... mis personajes tienen trauma. Bueno, claro, pero lo que digo es que efectivamente tanto creo que, y por lo que habíamos hablado antes, tanto en su conceptualización como en el llevarlos a la práctica, lográs que sean totalmente diferentes. Entonces, ver un poco como el proceso también que Evan lleva al momento de hacer Claro. todo esto y nada, charlarlo y Exacto. darle una Pero bueno, vuelta. antes de meternos de lleno en el tema, ¿no? El tema en cuestión, contanos un poco de vos, Evan. ¿De mí? De vos, exactamente. Bueno, yo soy estudiante de animación. Me gusta muchísimo dibujar, así que a eso me estoy dedicando. Es verdad. Sí, tiendo a hacer arte para todas mis campañas de D&D. Y como mencioné, vengo jugando D&D desde hace más o menos 4 años. Con Nico desde hace 2 más o menos, ¿no? Desde 2018. Es que se nos Sí. fue medio año, chicos, hoy. Sí, se nos en fue medio realidad año. fue de Estamos principios robando. del año pasado. Claro, ¿no? principio de 2019, que fue Point Years Pioneers. Ujú. La mesa. No, te juro que empezó antes. ¿Empezó antes? Sí. Ah, puede ser. Terminamos creo que hacia septiembre del año pasado, una cosa así, tal vez. Duró 1 año exacto la campaña, más o menos. Entonces puede ser septiembre, sí. Y creo que sí, creo que fue antes de fines del año anterior. Sí, sí, terminamos. Terminamos antes de fin. Bueno, no importa. Ahora que todos perdidos. Pero sí, pero me acuerdo que fue una muy buena mesa con, bueno, muchos amigos nuestros, incluido el Brufe, mención de honor para el Brufe. Aguanta el Brufe. Aguante el Brufe, lo queremos todos. El Brufe, y- a Dustin, a Circe y a Edu. Ujú. Pero bueno, además estudias animación, dibujás. De hecho, paso el chivo desde ya.
que ya te lo han pedido, creo que ya te han pedido comisiones para personajes de D&D. La verdad que Evan es un artista que justamente está muy metido en el tema, entonces tiene una gran percepción a la hora de dibujar específicamente cosas de D&D o de juegos de aventura o de fantasía. Así que ya saben, Ujú, si me necesitan... encanta enfocarme en el diseño de personaje. Claro, si necesitan un illustrator de sus campañas o de sus módulos o las cosas que Sí. estén proyectando, Evan es un gran trabajador y encima lo hace en tiempo y forma. Tal cual. Pero, ¿qué onda? ¿Alguna clase que te guste más de D&D, por ejemplo? Cuando empecé me gustaba ser bastante tancoso. Mi primer personaje fue un paladín. Ok. Pero ahora estoy tirando más para los spellcasters. Spellcaster. En particular los warlocks y los sorcerers me gustan mucho conceptualmente. Claro, o sea, yo soy los spellcaster, yo soy full mago. Tipo, para mí... No, yo ahora en tu mesa que estás corriendo ahora estoy jugando por primera vez un wizard. Es tan complicado, hay tantos números. Hay tantas Yo cosas, no sí, sí. puedo. Es más, Tantos spells que considerar, tipo. claro, es que es más complejo. O sea, el tema de tener todo el abanico abierto se te hace más complicado. Digamos, Sí. Tienes un montonazo de opciones. Pero Pero igual bueno. es muy divertido de intentar. Sí, es que realmente probar personajes, clases nuevas es muy copado. O sea, te enseña un montonazo de quizás explotar distintas aristas de personajes que no tenías en cuenta o personalidades o tramas que muchas veces a la hora de crear un personaje, cuando le damos forma, lo pensamos, la clase limita mucho todo el desarrollo potencial o el background potencial, de Ujú. hecho. Digamos. Quizás te creas un bárbaro y ok, el bárbaro, por ejemplo, ya descarta toda la noción de que quizás se hizo un enemigo dentro de una institución estudiando o lo que sea, ¿no? O aprendió por una clase, por un ejemplo estúpido de una academia, ¿no? De un estudio de magos, como A mí me que... parece que eso no es siempre justo porque, o sea, según las reglas de D&D, no hay que tomarse todo lo que hay en el manual como verbatim. O sea, un bárbaro, sí, lo que te describen en el manual puede ser alguien, viste, medio tribal, que vive medio fuera de la civilización, pero cuando lo pensás en términos de mecánicas, un bárbaro es alguien que tiene la capacidad de entrar en un estado alterado de emoción. Eso es lo que lo define, no ser una persona tribal. Así Claro. que fácilmente puede ser alguien en un setting más académico que tiene problemas de ira y ese podría ser un personaje re interesante. Sí. Por de algo, hecho, por algo trajimos a Evan al programa tal hoy, cual. o sea, le No, acaba y de cerrar es el que- culo. es que efectivamente creo que es un tema que hemos visto previamente en otros capítulos. Sí, El hecho de que muchas veces las restricciones no necesariamente son restricciones, sino que alimentan también la imaginación. sí, obvio. Y lo hemos visto por ahí en el caso cuando hablábamos de Génesis o de Vampiro, que también tenés como estos, ¿no? Todos los personajes pertenecen a cierto clan o facción. Si bien esa facción tiene un ideal o un estereotipo, no quiere decir que el individuo es primero un individuo y después pertenece a esa facción. Exactamente. Entonces, acá creo que sería algo similar, como bueno, ok, el core del personaje, como dice, bueno, Evan, en el caso del bárbaro sería, ok, tiene esta capacidad, no necesariamente es tribal. Claro. Entonces, es como, No, está está bien, perfecto. es O sea, como- ahora me imagino al, no sé, al profesor académico todo enojado, digamos, con todas las túnicas Sería rotas, excelente. entrando en rage y cagando a piñas a una vieja en medio de la ciudad. Bueno, eso no sería tan excelente. Bueno, y de acuerdo, digo, cuando empezamos a hablar de esto, Evan, habíamos mencionado por ahí como el primer paso, digamos, es cuando uno tiene que, ¿no? Como conceptualizar al personaje, hacer la idea. Digamos, habíamos hablado de que, bueno, existen también las dos alternativas, tanto uno puede ir de la mecánica hacia la narrativa o puede ir de la narrativa hacia la mecánica. Pero que bueno, uno por ejemplo en D&D tendemos a primero taclear la mecánica porque es, ok, quiero jugar esta clase, Claro. ¿cómo adapto esa clase a lo que quiero? Tipo, ¿cómo es ese proceso también para vos, digo, al momento de crear un personaje? Yo por lo general tiendo a partir desde la mecánica, pero sin estar muy pegado a la mecánica. O sea, pienso en una clase que no haya jugado antes y me interese, o una subclase que suene picante. Sí, Y parto desde ahí, pero sin quedarme mucho en lo que es la clase según la descripción que hay en el manual. Como hice recién, viste... sí, el ejemplo del bárbaro, digamos. Sí. Claro, yo a veces veo, o habíamos hablado de cómo también PJ, digo, que era el personaje que jugaste en la campaña en su momento de Dragon Heist, y que era Halfling Sorcerer. Sí, Y Sorcerer of Dreams era. Dreamweave. Dreamweaver era una clase, Creo que era un una homebrew. subclase homebrew, sí. Y muy basada en El plano astral.
Claro, no, pero digo, también mecánicamente era muy parecida Era al parecida al a Wild Magic. Sorcerers. Sí, los Wild Magic Sorcerers me encantan. Sí, es muy y vi divertido. esa clase y me pareció re interesante. Sí, y en contraposición tenés, digo, a Keith, que es el que está jugando ahora, que es Wizard, y que son, digo, dos personajes como totalmente diferentes. Digo, más allá, digo, de la mecánica, vos como decís, agarrás la mecánica, el personaje que vos querés hacer, digo, pero cómo conceptualizás eso, digamos, al momento de crearlos, pues son como dos cosas. Tipo, los dos son Sí. spellcasters, si querés, tipo, pero... Claro, tipo, los dos son spellcasters y los dos son Bajitos. personas bajitas. Claro. No, pero es importante porque son gente quizás con un porte no tan imponente, entonces eso a veces altera un poco cómo te percibís o cómo te percibe el resto Claro. dentro de una party. Bueno, para PJ, primero, teniendo ya esta subclase basada en sueños, se me ocurrió medio una backstory de cómo antes de que nazca su vieja empezó a tener sueños, viste, medio portentosos, y llamaron a un especialista de una academia de magia, y él, tipo, cuando ella nació, dijo, bueno, este bebé tiene potencial, tipo, este bebé es mágico de alguna manera. Así que se la llevó para criarla en la academia. Después desde ahí se fue armando su personalidad, porque los sorcerers, tipo, por lo menos mi visión de los sorcerers tienden a ser un poco creídos. Sí, puede Y ser. Claro. eso fue, tipo, eso fue muy... Exacerbado. Bueno, eso fue exacerbado porque ella creció entre wizards, así que, viste, los otros alumnos de la academia tenían que aprender su magia y ella ya sabía hacerla y Claro. por eso pensó tipo, bueno, básicamente soy lo mejor del mundo, ya sé todo, no necesito que me enseñen nada. Así que era una alumna de mierda. Sí, es que el Claro. personaje era... Bueno, y esto creo que por ahí cabe remarcar lo que lo habíamos dicho, es... Esta backstory en ningún momento jugó un papel en Directamente la no. aventura, digamos. O sea, porque la Claro. aventura no... Claro, o sea, no directamente, en el sentido de que la aventura trataba de otro tema y nos centramos en ese tema. Claro, la aventura era una aventura ya escrita, digamos, un claro. módulo ya escrito y simplemente vos le pensaste ese backstory para ese personaje que quizás no era una aventura que diese mucho espacio A explorarla, a digamos. explorar, sí, en general a los personajes porque es muy unidireccional también. Claro. Y sin embargo, de vuelta, fue todo ese pensamiento para esa aventura, para ese personaje, lo cual, bueno, a mí personalmente como Master me gustó mucho, pero también deja un mensaje, deja como una idea de decir, ok, no importa tampoco mucho el contexto, está bueno ponerle onda a los personajes, está bueno ponerle cariño Sí, a los personajes. moldearlos, tipo, y cómo la backstory es... Digo, muchas veces Sí. hablamos de cómo la backstory es importante para los masters, porque nos Claro. da como una herramienta, pero cómo también es importante para el jugador, porque, Sí, bueno, Sí, como había dicho el otro día, tipo, los personajes no empiezan cuando empieza la campaña. Tipo, tienen una vida propia. Y esa vida afecta completamente cómo actúan actualmente en la campaña y quiénes son. Tipo, las actitudes no surgen porque sí. La gente aprende a reaccionar de cierta manera al mundo en el que están o actuar de cierta manera con la gente porque se criaron de cierta manera. Claro. Claro. Sí, porque básicamente las actitudes del pasado, las costumbres o la cultura que mamó ese ser, básicamente es como va a ver los anteojos, básicamente se ponen a la hora de ver las interacciones sociales, Tal cual. cómo las entiende y cómo las... Bueno, digo, lo llevo obviamente a cómo lo veo yo a veces en el juego que estoy jugando, digo, en The Genesis, el que más tereo, que también, digo, la elección del personaje se hace en base a la facción que uno es, lo cual implica todos los ideales o el alineamiento de la facción, pero a su vez también haces una elección de cultura, digamos, que viene a jugar el papel de, ok, es el lugar donde creciste y por lo tanto el tipo de cultura que tenés atrás, digamos, ¿no? Las enseñanzas y cómo fuiste criado, digamos. Claro. Entonces sí, me parece que es tal cual como decís, al momento de Claro, pero conceptualizarlo. también eso de cultura no es un solo camino, porque hay como personalidades que reaccionarían distinto a la misma cultura, ¿viste? Y gente que se formaría distinto Bueno, en el mismo ambiente. claro, de hecho el juego este tiene un tercer pilar al momento de crearlo, que es el concepto, que sería como un arquetipo de personalidad. Entonces, Claro, se supone que las de tres dónde cosas... venís, a qué culto Claro, perteneces. que sos internamente, Claro. cómo fuiste criado y cuáles son tus alineamientos en el mundo, digamos, como lo estás Claro, jugando. bueno, eso me hace acordar mucho también a como es en, por ejemplo, en Vampiro, que tenés, Tal o sea, cual, tenés sí. más que allá de la generación, pero tenés el clan al que perteneces,
Después tenés la naturaleza, que es lo que sos, y el Diminor, que es cómo te mostrás. Claro, exacto. Es Y es como. buenísimo eso. Sí, Mm. sí. Casi como una especie de carta astral, diría nuestro amigo Sergio. Claro, Con y cariño. la backstory no siempre, pero no solo define la personalidad, sino la motivación, tipo, ¿qué lleva a tu personaje a actuar? ¿A Claro. dónde está yendo y por qué? Sí, es algo Exacto. importantísimo. Sí, o sea, El goal y la motivación. Es que es increíble porque el backstory, que es algo que vos escribís del pasado, digamos, del trasfondo, lo que estaba detrás de ese personaje, al mismo tiempo también moldea, muy probablemente moldea el futuro. Moldea, ok, no solo a dónde quiere ir, sino qué herramientas tiene para ir a donde quiere ir. Y bueno, de vuelta, de ese backstory pueden venir esas motivaciones que hacen que este personaje se mueva hacia adelante para llevar a la party o lo que sea. Vamos, por poner un ejemplo concreto, no sé, un sorcerer que tuvo un enfrentamiento contra un dragón, ponele, cuando, digamos, de pibe, y quedó marcado, y ahí es, ok, tengo que encontrar a este tipo porque este dragón fue el que agarró y arrasó mi aldea, ok, lleva a toda la party, o lleva toda la historia a que ese dragón de repente es un villano pertinente a la historia, entonces, básicamente moldea también el futuro de la party y eso. Sí, tal cual. Bueno, ahora lo pienso también y creo que, no sé, por ahí como uno lo ve en D&D, pero en The Genesis también tenés la elección mecánica de si tu personaje tiene a nivel de fortaleza mental, fe o voluntad. O voluntad. Que tiene que ver también de dónde sacás esa fortaleza mental, digamos, si es algo externo o si es algo interno, digamos. Y creo que también poner ese un punto de decir, bueno, cómo se moldea este personaje desde la mecánica Claro. en tipo, digamos, en el juego cumple la función que en D&D cumple la salvación de sabiduría, ¿no? Que es como resistencia mental. Claro. Bueno, pero ¿de dónde sale esa resistencia mental? No sé, poner es un caso... No, es muy interesante eso también, ¿no? Digamos, cómo podés percibir un personaje no solo como alguien, quizás más en Dungeons and Dragons, que tiene su fuerza de voluntad propia, digamos, generalmente siempre es así, sino que directamente viene de esa fe. Esa fe es muy el caso real, digamos, la vida Claro. real, donde la gente quizás, una persona insegura puede llenarse de valentía porque tiene un crucifijo entre las manos. Ok, hablamos un poco de cómo empezar desde la mecánica, pero me parece que también es válido hablar de empezar desde la narrativa, pensar en un concepto de personaje sin atarle ninguna clase, ni raza, ni nada, y después ver qué clase le podría encajar. Esto es spoilers para mi partida, así que mis players no escuchen esta parte. Pero tengo una player que se quería hacer un personaje que tenga que ver con el Fey. Ella no sabe mucho de D&D, es nueva, pero quería armarse un personaje que tenga que ver con esa como estética. El Fey, hacemos la aclaración, sería como el mundo de las hadas. Claro, el digamos. mundo más Bueno, mágico, hadas falopa. entre comillas son muy turbias. Sí. Es que son como son realmente en las historias, mitologías, en las claro. mitologías, tipo, son, sí. Así que a partir de eso tratamos de pensar tipo, bueno, cómo se empezó a involucrar y cuáles son las consecuencias mecánicas de eso, qué clase puede ser. Bueno, la raza la pensó ella, pero terminó teniendo mucho sentido, tipo, fuimos viendo cómo meterla bien en el mundo y que tenga sentido con su concepto de personaje toda la mecánica. Claro, perfecto, eso está buenísimo. Yo estoy intentando pensar a ver si tengo algún personaje que cree. Bueno, en realidad sí, de hecho. Yo podría decir que Python, el personaje que juego en tu mesa de Génesis, nació un poco, Sí, nació obvio. un poco de una idea antes de una clase. Principalmente porque yo lo que tenía en mente era, venía de leer policiales negros. Y quería jugar eso. Yo quería jugar un policial negro. Y lo que que- hiciste fue encontrar cómo jugarlo dentro del Exacto, juego. yo quería jugar básicamente un detective o un gatillo fácil digamos, de cliché historia tipo de Chandler. Esto fue, sí, principio de este año, bueno, final de año, Septiembre del año pasado. septiembre del año pasado. Y bueno, me puse a leer los cultos de The Génesis, básicamente las agrupaciones de gente de la Tierra post-apocalíptica. Me encontré con los cronistas, los chroniclers, que son más como la entidad, para hacer una comparativa medio burda, pero como en Fallout es la Brotherhood of Steel. Básicamente son los que quieren reunir la mayor cantidad de tecnología porque quieren recuperar la internet y básicamente el conocimiento pasado mediante esa red. Pero por lo general se muestran como seres como mediadores, o Claro. sea, que no son como pacíficos, porque Sí, gran sí. parte de manejar todos los hilos y de recuperar todo eso tiene que ver con no soy una amenaza para vos. Claro, no soy una amenaza. Pero por otro lado tienen toda una serie de Black Ops, digamos, Claro, que la rama de los Shatters, que son básicamente agentes encubiertos de los cronistas, que simplemente tienen identidades alternativas para que no sepan que son chroniclers y se encargan de los laburos oscuros, los sucios, como meter tiros, como
romper puertas a patadas y quizás Sí. silenciar o, como decimos, sancionar a alguien. Y lo interesante es que, bueno, justamente esa idea, ¿no? Del operativo más encubierto, más sucio, que me dijo, bueno, ok, y encima con acceso a tecnología y a internet, o lo que quedaba de internet, es tipo, ok, este tipo leyó policial negro y cree que es un policial negro. Tal cual. Él se cree que es un detective. Sí, sí, Me sí. encanta. Sí. Pero nace de esa idea, ¿no? Cómo te lleva en realidad la idea que tenés del personaje a justificártelo. Tal El cual. juego está ahí para Y justificarte. también porque, de hecho, vos ya entrabas sabiendo que se trataba de un asesinato, la campaña de investigar un asesinato, entonces era como que iba. Claro, iba perfecto, derecho, iba tipo. perfecto. Pero claro, creo que es muy bueno este enfoque de... Vos tenés una idea, ok, ¿cómo me lo puede justificar el juego? Básicamente, no vos armándote alrededor del juego, sino el juego armándose alrededor tuyo. Me parece un excelente approach. Sí, así debería ser la historia. Así debería ser siempre. Sí, creo que a los tres nos gusta más el juego narrativo también, entonces es como. Claro. Uno busca también eso a veces. Sí, pero- también es cierto también, si vamos a hablar de eso, que quizás hay juegos, bueno, más mecánicamente concentrados, como Dungeons and Dragons, que a veces para la creación de personajes son un poco más estrictos, son un poco más cerrados. Y es más fácil encararlo desde la mecánica, Claro. pero no quiere decir que Es que también es más fácil encararlo de la mecánica porque es probablemente que la mayoría del tiempo estés centrado en esas mecánicas. Tipo, un bárbaro, la mayoría del tiempo va a estar entrando en rage, tipo en furia y haciendo cosas, digamos, relacionadas a eso. Cuando un mago va a estar la gran mayoría del tiempo tirando hechizos. Cuando quizás en The Genesis, no sé, por ejemplo, Python, mi personaje, tiene mucha más capacidad. O sea, puede quizás tomar cosas más sociales, como al mismo tiempo de combate, pero como queda en un segundo plano el combate, no es tanto la mecánica de tirar dados, sino, ok, es muy relevante qué digo, cómo lo digo y qué hago dentro del juego. Tal cual. Entonces tengo mucho más espacio para, ok, centrarme en cosas que no son necesariamente mecánicas. Tal cual. Me pareció gracioso que justo digas de ejemplo un bárbaro y un mago, porque yo juego una bárbaro y siempre me olvido de entrar en rage. Juego un mago y me olvido de todos mis spells. O no preparás hechizos de daño. No preparo hechizos de daño. Eso- Tengo un hechizo de daño y lo tiro constantemente hasta que se me acaban los slots. Buenísimo. Pero bueno, Que me sí, gustan los de utilidad. es que eso es toda una rama inexplorada esa, de los hechizos de utilidad. Bien. Bueno, No, y después creo que hablamos de cómo no conceptualizamos el personaje, de cómo partís, ¿no? De cómo dejas que la backstory te moldee. Yo creo que el otro tema siempre, que acá es donde a mí, por ejemplo, yo hago la crítica, ¿no? A mí me cuesta un montón, es cómo te metes en ese personaje. En eso también, cómo haces que esa parte mecánica que mencionaste anteriormente moldee a tu personaje, ¿no? Tipo, Sí. como porque al momento de actuarlo también, o de rolearlo, digo. ¿Cuál parte mecánica exactamente? Bueno, no, la otra vez, por ejemplo, hablamos de que yo comenté que, por ejemplo, Damon, yo lo había jugado muy carismático porque a mí me resulta fácil, Sí, los stats. pero a nivel stats, tipo, no era carismático y eso es como que también choca, ¿no? En el momento Bueno, o sea, primero de todo, los stats no se pueden interpretar de solo una manera. El carisma puede ser tipo tener una personalidad magnética, como puede ser Sí. saber bien qué decir en qué momento. Puede funcionar de varias maneras y puede que hables todo lo que quieras, juegues un personaje carismático, pero la gente no sí, caiga bien. No caiga bien, tal cual, sí. Pero no me gusta la idea de reducir un personaje a sus estadísticas. Es como medio... Son algunos límites que más o menos tiene, pero a la hora de jugarlo no son todo. Hay que considerarlas, pero no hay que guiarse por ellas. Claro. Y bueno, para meterme en personaje, por lo general pienso en lo que está pasando, lo que pasó la vez pasada. pasa. Y, o sea, hacia dónde estamos yendo ahora, cómo se siente mi personaje con lo que estuvo ocurriendo y con su posición actual. Y bueno, con respecto a su posición final, donde quiere llegar. Claro, el goal, el objetivo final de ese personaje. y sí. Claro. Claro, bueno, justamente. No sé, yo pienso ejemplos, ¿no? De cómo personaje en base a mi mecánica. Estoy pensando ejemplos. Bueno, la gran mayoría de los magos. No, tuvimos el ejemplo, creo, lo habíamos hablado, o sea, justo surgió el quilombo la otra vez en la mesa de Génesis, ¿te acordás? Con el tema del carisma. Con el tema del carisma. Que justo ninguno en la party tiene carisma y de hecho están teniendo muchos problemas lidiando con eso. Y entró una discusión de quién de ustedes debería subir puntos en carisma. Y porque se pueden como modificar las stats a medida que subís de nivel. Hubo como, bueno, Amadeo te sugirió que fueras vos porque ya tenías un poco. Claro.
No, lo tuyo fue como, no es... No tiene sentido. No que tiene tenga sentido carisma, claro. porque mi personaje no es así. Es como, sabe mentir, sabe todo, Sí, sí. pero no es una persona que sea... Sí, no es una people person, es más cara de perro. Claro, entonces, y que le cuesta a veces relacionarse. Entonces, nada, creo que en eso también me refiero a veces al cómo afecta, digamos, también la mecánica al momento de interpretarlo, ¿no? Como, en este caso es casi al revés. Él dijo, ok, como mi personaje está jugando de esta forma y es así, Claro, no no tiene tendría sentido que mi cambiar la mecánica... mecánica. Claro. Exactamente, sí, no tiene sentido en ese sentido. O sea, no tiene sentido hacerlo más mecánicamente amplio cuando en realidad estaría casi entrando en contradicción contra lo que es la idea del personaje. Que muchas veces pasa, a veces también intentamos hacer personajes más como universales y hay que entender un poco también el lugar del personaje, ¿no? Qué tanto sentido tiene que tenga tantas aptitudes o en realidad qué dirección está tomando como para adaptarlo mejor mecánicamente de ese estilo. O si tiene esas aptitudes, ¿por qué las tiene? Tipo, Claro. O sea, ¿qué es lo que justifica que las tenga, digamos? Y ahí volvemos al background, ¿no? De cómo justificar las cosas que tu personaje hace o quiere Claro. hacer en base a su background. Igual que haya como una falta distintiva de una aptitud en toda una party, me parece una re buena oportunidad para tipo situaciones en las que si todos fueran buenos en algo, no se darían. Total. Tu personaje no tiene que ser completamente bueno mecánicamente porque narrativamente es más interesante que tenga fallas. Obvio. A ver, o sea, van a haber más desafíos relacionados a o debería haber más desafíos a las cosas relacionadas que no podés hacer que relacionados a los que en realidad sí puedes hacer y los pasas todos y listo. Y es que creo que incluso tipo como Master te moldea toda la historia también. Porque es como, bueno, a mí, Obvio. las cosas que ustedes podrían haber tacleado si hubiesen podido, tipo, no sé, intentar negociar algo. Claro. Y Bueno, no. la mecánica que tomo yo para negociar en tu mesa, pues soy el único que lo hace, que básicamente tenemos que negociar algo con este NPC. Bueno, nadie tiene carisma. Lo que yo hago es, ¿te puedo ayudar? Tipo, dame una quest, haceme este favor y yo te devuelvo el favor. Básicamente voy juntando... Y lo van a venir a buscar en cualquier momento con la lista de deudores, digamos. Claro, básicamente mi pagaré es, ok, bueno, te hago un favor en un momento. Pero eso, por ejemplo, es darle al máster una herramienta enorme en ese sentido, que se da justamente por la falta de una mecánica, por la falta de una arista Sí, pulida. que si hubiese estado Eso es esa mucho lista no más hubiese... interesante. Total. Siempre. A la hora de crear un personaje, por eso también me gustan mucho los sistemas de juego que te permiten crear un personaje con méritos y con flaws, ¿no? Con deficiencias, donde vos podés elegir, ok, mecánicamente el juego me avala que mi personaje tenga esto mal y me recompensa por eso. Me permite una mayor flexibilidad o mayor, diría, un aspecto más interesante a la hora de rolear, porque roleo un personaje con activos digamos, con flaws, con deficiencias activas. Y eso, digamos, me ayuda a tener un personaje mucho más caracterizado, mucho más real, donde en vez de tengo un mago que depende 100% en cómo yo lo roleo o no, y si no es blanco como una hoja, no, bueno, puedo tener un mago que activamente tiene ciertas deficiencias que me ayudan tanto a mí para personificarlo como jugador y también al mismo tiempo me ayudan a mí mecánicamente, por decir un estilo. También, hablando tanto de mecánicas, es muy interesante que, o sea, por lo menos en D&D, porque yo, el único sistema que jugué hasta ahora es D&D quinta edición, que siendo tan libre el juego podés armar tus propias mecánicas para tu personaje. O sea, no es necesario, puede ser un poco GD si lo hacen siempre, pero a ver, mi wizard actual que estoy jugando en tu campaña Sí. no tiene mucha capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Así que acude a el horóscopo. Él cree muy fuertemente en el zodíaco y todo eso. Así que yo me digo que armé un zodíaco para el mundo de Nico. Con su permiso. Sí, obvio. Y cada vez que tengo que tomar alguna decisión, tiro un de 12. Y basado en el En la signo que me posición, toque, claro, sí. me digo que tomo una decisión. Claro. Y es muy espontáneo. Eso es buenísimo porque encima nos ayuda a hablar un poco de, ¿no?, cómo afecta el meta, digamos, el metadrama o la metahistoria o la metafísica del mundo dentro de cómo creamos o personificamos un personaje. Sí, de hecho, bueno, esto surgió un poco también con lo que comentaste vos sobre Keep. Sí, Que fue un claro. ejemplo como muy... Porque, digo, estamos muy acostumbrados justamente a esto, ok, la mecánica, cómo lo vamos a interpretar, o cuál es el concepto que tenemos primero, digamos, pero hay una tercera parte que en realidad está muy relacionada más a veces con el máster, digamos, el máster las tiene siempre en cuenta porque el máster es el que tiene todo ese metajuego Claro. ya en la cabeza, pero que es súper que puede ayudar un montón a moldear un personaje. Es ok, Sí. tipo, todo este meta, toda esta cosa, esta parte del mundo, cómo afecta a el mundo y el conocimiento por fuera.
Sí. cómo afecta a mi personaje y cómo entra El conocimiento sobre el mundo. sobre el también. mundo, cómo entra en juego, ¿no? Y vos tenías el ejemplo de Keep. Sí, me pongo a hablar sobre Keep porque si empiezo nunca paro. Sí, Me parece. mandale mecha. Bueno, Keep era un Warlock que su patron, por si no saben, un Warlock es un tipo de spellcaster que su magia proviene de un ser extradimensional bastante más poderoso que él. Así que su patron era el DM mismo. Esto obviamente lo hice hablando mucho con el DM, con permiso, porque se puede poner medio G de decir, jaja, mira, me estoy rompiendo la cuarta pared. Pero también es un recurso que se puede usar muy bien para hacer un personaje muy interesante. Claro. Así que su patron era el DM y como ya tenía este elemento medio meta, cuando estaba creándolo fui metiendo más del meta sin llegar al metagaming, ¿viste? Claro. Que él sepa cosas que no debería saber. Pero por ejemplo, se me ocurrieron varias backstories distintas. Así que decidí, bueno, tiene memorias de todas, pero no sabe cuál es la real. O sea, no eran backstories completamente distintas, había puntos que estaban fijos. Y justo esos puntos se definían porque el Brufe, que fue mencionado antes, El Brufe. era otro player en esta partida. Y su personaje conocía al mío desde que nacieron, porque eran primos. Así que los puntos fijos eran los que tenían que ver con el personaje de Brufe, porque él ya había decidido sus cosas. Pero yo no me podía decidir, así que dije, bueno, las partes donde no figura el personaje de Brufe, él no sabe exactamente qué pasó, tiene varias memorias. También esto influyó en su género. Decidí hacerlo no binario porque no me decidía y tendría sentido con todo el coso meta. Y nada, fue siendo bastante meta. Pero también tuvo, o sea, su backstory dentro del mundo igual existía y afectaba cómo actuaba. Como que siempre fue comparado con su primo, el personaje de Brufe, desde Sí. muy chico. Y eso lo hizo una persona muy competitiva y también le arruinó un poco el autoestima. Claro. Así que eso se demostraba con él tirando a todos los demás para abajo. Ah, mierda. No físicamente, No, era no, muy fuerte. Pero Un Pero- copado. un copado, un tipo copado. Sí, era medio un desastre. Pero bueno, terminó siendo un personaje súper interesante de jugar. Y también en la elección de la raza, puede ser que. No, No, la ¿o raza era? quería jugar un Tifling. Ah, ok. Ok, Así que jugué un Tifling. Ah, está perfecto. Pero bueno, es un gran ejemplo de cómo puedes adaptar, ¿no?, la idea del metaconocimiento. Tanto ya sea, bueno, rompiendo la cuarta pared, como también el conocimiento que te da el mundo, te da el máster a disposición de decir, ok, dentro de esta trama general, digamos, de este mundo que también es vivo, comprendiendo los mundos como cosas vivas, hay toda un grupo de conocimiento, digamos, una cantidad de conocimiento que puedes tener y puedes utilizar para, de repente, moldear, adaptar o mejorar incluso tu personaje. No sé, a mí se me ocurre mucho, Axel, el ejemplo de tus dos personajes cuando jugamos tipo en quinta edición de D&D. sí. Sí, que bueno, yo se los había comentado a ustedes que a mí me pasa que, ¿no? Yo tengo, a veces como, me cuesta mucho crear personajes, o por lo menos esto que decimos de conceptualizarlos y cómo llevarlos a la práctica. Tengo muy pocos personajes como jugador abajo de la manga, como DM es otra cosa, tengo muchísimos, pero siempre fue algo que creo que, y esa campaña en particular marcó, digamos, un poco ese gusto que yo tenía, que es, necesito jugar de local. Claro. ¿No? Como necesito saber cuál es el conocimiento, o tener algo de conocimiento del mundo en el personaje para poder hacer lo mío. En ese caso, la aventura transcurría en Chult. Y Sí. los dos personajes que jugué eran Nativos de Chult. Chult porque, y miembros de la religión Claro. propia de esa isla. Porque me gustaba la idea de decir, bueno, juego un personaje que conoce la historia de este lugar. Que, obviamente, yo leyendo atrás, ¿no? Tipo, Sí, sabiendo, obvio. porque si no... Pero nada, me parece que es algo que a mí por lo menos... Que en realidad es lo que uno hace cuando es máster. Cuando uno es máster crea un personaje sabiendo el contexto social Claro. de ese lugar. Y Sí, entonces amoldándolo. es mucho más fácil amoldarlo. Entonces, como máster no me cuesta, pero como jugador a veces si trabajo en el vacío, digamos, Es sin ese difícil. contexto, me cuesta mucho.
Y por eso como jugador es muy importante tener muchísima comunicación con tu DM, para ir preguntándole tipo sobre el mundo, sobre dónde Claro. puede estar tu personaje, para que no exista como un Inconsistencia, individuo sí, o flotando en el espacio, y- sí. que sea alguien en un mundo. Que sea Es que coherente. estamos muy acostumbrados a que en D&D sea así, creo a veces. Porque pasa, porque uno a veces juega aventuras y decís, yo me creo esto, como decís, tipo... Sí, me creo esto al paso y ya fue. y lo creas en el aire, digo, y por ahí, no sé, en esta aventura que vos hiciste, bueno, De Octopath Traveler. de Octopath Traveler, nos hiciste como esta pequeña wiki. Claro. Entonces fue como, ok, yo me quiero crear un personaje de Sunlands, bueno, ¿qué puede haber en Sunlands? Y está, digo, Sí. quiero que forme parte de cierta organización, ok, está esto. Perfecto. Entonces, ¿cómo entra todo ese conocimiento en juego? O ese meta, eso que uno no sabe también para moldear al Obvio, al personaje. es que también lo interesante es a la hora de crear un personaje, el mundo, el meta te puede servir como un colchón, te puede servir como una red de seguridad en la cual quizás vos decís, ok, no sé cómo reaccionaría mi personaje o no sé qué es lo que puede saber mi personaje. A veces es el mismo mundo el que te ayuda a tu personaje a entenderlo, a decir, ok, mi personaje va a ir por este lugar o le interesa esto porque tiene sentido que en este mundo le interese. No sé, mundos de... ¿Qué se llama? Dark Sun, el setting de Dungeons and Dragons, donde la magia es medio un caos. Porque... Todo el mundo es una mierda, sí, es Sí, Dark Sun. perfecto. Y donde quizás ahí no tiene mucho... o sea, hay que ver qué tanto sentido tiene que un personaje le interese la magia de repente, pues la magia voló la mierda. Sí, y es poco común. Claro. Como que, y la gente que la practica por lo general es mala, tipo, porque, Claro. porque hace mierda al mundo usarla, entonces, tipo... es como- Exacto. Entonces quizás ese conocimiento meta o esa adaptación meta al personaje también te ayuda a entender, ok, realmente tiene sentido que a mi personaje le interese esto, tiene sentido que mi personaje busque más esto o lo otro, cuando uno está medio indeciso. ¿No? Está buenísimo eso de que siempre el conocimiento meta y el DM son recursos a recurrir cuando uno no sabe bien cómo llevar su personaje, cómo darle cierta forma, digamos. Incluso si tu DM es alguien que nunca jugó anteriormente porque es un grupo de gente novata, también el DM va a tener cierto conocimiento porque lee el manual o porque tiene acceso a todo un catálogo de otros personajes ya preexistentes que van a poder ayudarte a darte algún tipo de guía. Eso siempre es conocimiento. Todo el conocimiento extra que no sabemos siempre es bienvenido. Claro, mira, se me ocurre una idea, digo, poner en el mundo de Génesis, vos tenés los Paylors, que son una facción, que son Sí. básicamente, háganse la idea de Fallout, son gente que vive en búnkers, Claro. El digamos, Bolts. de antes, claro, los Vaults de antes del apocalipsis. Y una situación que tienen es que dentro de las elecciones de cultura solamente puedes elegir tipo España, lo que sea España, Sí. y los Balcanes. Porque los Vaults están ubicados en esos dos lugares. Claro. Entonces no tiene sentido que tipo Claro, sea no siento que seas de Franca. de Francia porque no hay. Tipo, entonces, tipo, bueno, ¿cómo haces que se meta, moldee tipo también el personaje? Es más que copado y más que piola tener en cuenta el meta. Diría tanto como el background, sin dudas. También esto quedó un par de millas atrás en la conversación, pero como viste que la backstory de Kipler me combrufe, Claro. es interesante a veces tener a otro jugador y mezclar su backstory, tener algo en común. Ya conecta a sus personajes desde Eso antes es de que buenísimo. empiece la campaña. Sí, es un re consejo ese. Y sí, Es un re consejo porque también ayuda de vuelta. Ayuda a que de última se pueden guiar entre dos. Se pueden guiar entre dos a dónde ir. O te ayuda también a... O el concepto incluso. Claro, el también, concepto, el backstory, cosas incertidumbres que quizás no tenés, por lo que fuere, que no se te ocurren, o porque crees que quizás puede haber detalles más copados, dos charlar con cabezas son alguien. mejores que una. Exactamente, a veces. A veces. En un podcast 3 son mejor que 2, al parecer, claramente. Sí, 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 sí. Así que... Y ahora, encaramos esto, ¿no? Con el meta, con la idea del backstory, con la idea del personaje con ciertos metas, con ciertos objetivos que se desarrollan tanto durante la aventura como antes de la aventura, porque creamos el personaje con un trasfondo. Si creamos un personaje con un trasfondo, estamos considerando que un personaje es algo vivo, que no es algo que está suspendido en el tintero, ni que empieza la vida cuando empieza la campaña, y también lo podemos entender entonces como algo dinámico, algo que va cambiando, algo que es abierto a nuevas comprensiones, a nuevas perspectivas, digamos, dentro de una aventura. Claro, a veces pasa que te armás un concepto que te re gusta y te gusta tanto que después no dejas que cambie a lo largo de la aventura. Pero un personaje, o sea, empieza siendo una persona y después pasa por un montón de cosas. Va a terminar siendo otra. Y eso es algo que hay que, tipo, aceptar y embracear. Abrazar. Abrazar, gracias.
Total, total. Evan usa mucho lenguaje en inglés, pero igual se entiende, no pasa nada. Bueno, pero porque Evan habló inglés mucho tiempo en su Sí, vida. sí, tal cual. Sí. Es... Hice la primaria en inglés, tengo una excusa. Porque vivía en una isla, no porque fue un bilingüe. Pero es real, es un dato real. O sea, sí, los bilingües no me sirvieron de mucho. Claro. Pero sí, o sea, ¿cómo un personaje puede cambiar a lo largo de la historia? Yo estoy intentando acordarme. Bueno, en ese sentido, voy a usar el ejemplo de Python porque me encanta Python. Sí, tal cual. Python, estoy enamorado de Python. La verdad me parece como. Siento, una nota al paso, ¿no? Pero siento como que es uno de mis nuevas creaciones de personajes, así como grosas. Sí. Y Y creo que invirtieron bastante tiempo en esos personajes, creo, Sí. los de Genesis, y los dejaron, como decís, moldear en el tiempo. exacto, sí, los dejamos añejar. No, bueno, pero por ejemplo. Macerar. pienso en Python. Qué palabra rara. Pienso en Python y dónde empezó quizás en un comienzo y cómo ahora, digamos, se abrió a. Se desarrolló una nueva personalidad directamente. Sí, Y fue justamente con la idea de seguir avanzando en el juego que yo me fui interiorizando tanto como jugador y también Python medio como personaje dijo, ok, en este momento necesito cambiar mi personalidad porque no puedo tener este tipo de actitudes, este tipo de personalidad en hacia esta dónde ciudad. vamos, claro. Claro, porque en esta ciudad está llena de los africanos que son enemigos directos de mi facción. Listo, ok. Entonces voy a subir el rol de otro que se llama el juez, tipo que es otra Tal vez facción. No les digas los africanos. No, es justo. El mundo de Genesis tiene como 3 facciones dentro de lo que es la cultura de África. Y hay una facción que está literalmente. Conquistando el mundo. Sí, son como. Y están como muy. O sea, son directamente la oposición a esta facción que juega Nico. Me Claro. contaron solo que suena medio mal fuera de contexto. Sí, suena mal fuera, Bueno, pero el obviamente. juego en realidad tiene una postura en la cual en este futuro África es dominante sobre Europa. Exactamente. Por los recursos y por la Claro, resiliencia de la gente. Y porque tipo el apocalipsis fue causado por meteoritos y esos meteoritos golpearon en Europa pero no en África. Entonces es como que África está re bien parada y tenés esta facción que son como, por así decirlo, no conquistadores, pero son como capitalistas al extremo, entonces Claro. tipo, buscan como nuevas rutas de comercio, no sé qué, y son la contra directa comercialmente a la Los facción de, cronistas, claro. a la facción de Nico. Y nada, él sabía que entrando en esta ciudad que estaba gobernada por estos tipos, no podía simular ser este personaje anterior, digamos. Exacto, entonces de repente Python se encuentra con una personalidad completamente distinta, interpretando a una facción completamente distinta. Y esto hay muchas veces con personajes que esto quizás no puede pasar, personajes más tercos. De vuelta, no sé, se me ocurre, por tirar un ejemplo, pero de personaje, ¿no? Anturias, por ejemplo, es un personaje al cual le costaría mucho más si pensás en abrirse a la idea de, ok, tengo que interpretar otra cosa, sino que justamente el personaje es mucho más en sus ideales, por su contexto y cultura, es más. Claro, pues es un Fijo. personaje de una facción más religiosa, en Claro. la cual pero aún así, por ahí Zappa con ese personaje también supo como hacerlo dinámico. Obvio, sí. Y tuvo, digamos, si bien era como sigue en su visión como religiosa del personaje, incluso hasta un poco más extrema, tuvo como una evolución de personaje en un momento porque cambió como dentro de lo que es la doctrina que sigue dentro de esa misma religión, por medio de nada, una situación que se desarrolló en la aventura, y él Claro. dijo, ok, es este camino, y cambió con, digamos, su personaje le El dio una concepto, vuelta de sí. 180, digamos, de ser como un personaje por ahí más pacifista, pasó a un personaje como más que busca salir hacia afuera Sí, más proactivo, que toma mucho Claro. más la iniciativa y si tiene que partir una espada en la cabeza lo hace. Claro, exacto. Entonces tiene como todo ese cambio también espiritual en su personaje. Justo fue algo que por ahí vos no tenés tanto porque lo roleé yo con él Claro. solo, pero nada, tiene todo ese cambio también y es como esto, como agarrás las cosas que te da la historia para convertir tu personaje en otra cosa. Claro, es buenísimo porque de vuelta, y quizás es la misma historia la que te tira esos huesitos que vos no pensaste o que decís, ok, no sé para dónde llevar mi personaje, no sé cómo puede evolucionar mi personaje, y es la misma historia la que te va tirando diciendo, ok, claro, mi personaje puede tomar para este lado, sin duda. No, de vuelta, me acuerdo de Dremir, que era personaje de una mesa, bueno, cuando jugamos Curse of Strahd por primera vez, era mi mago, que empieza medio como muy neutral, en materia de me chupa todo un huevo, de yo quiero poder y conocimiento. De repente lo conoce Strahd dice, te doy poder, dale. Y después, por A o por B, se da cuenta, che, para esto está re mal. Tipo, no, me alié con un vampiro. Esto está re mal. Y literalmente de repente empieza a tomar una actitud mucho más proactiva en decir, ok, vamos a erradicar los males de esta tierra. De repente tiene un cambio de paradigma, de ideología. Se da por la historia, se da porque ciertas cosas pasaron, de que se le murió media parte por culpa del vampiro.
Y fue tipo, ok, claramente, si bien es una persona poderosa, tengo que pararme de mano. Como cómo se forman convicciones o objetivos o puntos. Sí, y no sé, incluso también, si no es la historia, es la misma relación con tu party, también Sí. que puede ayudar. Digo, nosotros tenemos el ejemplo, Evan, Sí. PJ y Damon de es el PJ mejor, y Damon. la mejor dupla de jugadores, de personajes que tuve. Que no, que efectivamente, digo, cuando arrancamos, digo, vos venías con un personaje que había creado Brufe también. Y bueno, Brufe en algún momento cambió de personaje y de repente tipo la dupla de los hermanos McCallum pasó a ser PJ y Damon y era como, bueno, ok, vamos nosotros dos por acá y Sí. alguna cagada nos mandábamos, pero no sé, como que entraba en esa como confianza entre los Claro. dos. Claro, Digamos. se fue armando un bond muy interesante entre los personajes Sí. porque nunca admitirían que se toleran, Claro. pero se quieren bastante. Sí, claro, exacto. Y lo increíble es que eso también genera focos narrativos. A mí me generaba focos narrativos Sí, de repente. sí. Tipo, yo tenía mayores posibilidades de darles a ustedes un spotlight, una situación, o que la historia avance por ustedes, digamos. Eso es muy importante también, ¿no? Como vinculándose o dejando que un personaje interactúe mejor y vuele más con la party, ayuda a todo el ecosistema de la mesa. La realidad es esa. Digamos, a nadie le sirve... Pensemos también que estamos jugando un juego, ¿no? Entonces a nadie le sirve un personaje que activamente está en contra de interactuar. O que está Sí. cerrado a todas las posibilidades. Ujú. Porque está bien, quizás mecánicamente es lo que querés, o quizás es un buen personaje de novela, pero no es un buen personaje para un juego de rol. Claro, es lo que habíamos hablado el otro día de pensar a tu personaje, dónde están los límites de la individualidad de tu personaje dentro de un contexto grupal. Tu personaje tiene su propia backstory, tiene su propia cosa, viste, está haciendo lo suyo, pero este es un juego que se juega de a muchos y hay que entender que hay que poder convivir con la party. Bueno, convivir entre comillas. Claro, sí, pero sí, pero la relación con la party tiene que poder modificar, seguir para sí. adelante la historia con la Claro. party. Bueno, yo voy a usar el ejemplo que me parece también, quizás en el caso de ustedes, se dio en esta misma party, ¿no? El caso de Damon, que es Axel, y PJ, que era Evan, se dio la situación donde bondearon. De repente son amiguis. Ok, tenemos el caso contrario de Arg, el caso de Edu, también jugador de la mesa, donde termina, de hecho, el arco final de la historia es... El arco de Arg fue tan bueno. Sí, fue tan Arg bien hecho. termina diciendo, che, lo que estuvimos haciendo todo esto estuvo re mal, esto piensas en lo que se les Éramos cante. moralmente Claro. ambiguos. Sí, ¿sabes? sí, la party moralmente. era toda completamente moralmente ambigua, salvo Arg, que era Claro. un paladín de... Redención y... Sí, pero se de redenció Dios. y después se terminó volviendo bárbaro. no sé si era un dios en particular. Ah, Era tipo de ok. redención. Pero era y un paladín y era de una el que facción siempre- que es la que hace el bien dentro de esa ciudad. Entonces Claro, era- Siempre Ah, nos estaba tratando de guiar hacia el bien. Claro. Y al final, el hecho de que la party haya sido tan... Tan Eh, ambiguo hasta el final, Arg lo rompió. decide en el momento Sí. más interesante. Chicos, ¿me cansaron? Los voy a cagar a piñas. Claro, porque aparte, digo, creo que se había también generado en ese sentido, tipo, una relación entre yo y Arg, en el cual éramos como, vos lo habías dicho, como los padres de la party. Sí. Sí. Porque éramos los que, tipo, cuidábamos de todo el resto que a veces se mandaba cagadas, pero en el sentido de que cuidábamos, entre comillas. Arg era ese compás moral. Claro. Y yo, en cambio, yo estaba jugando un personaje que era Lawful Evil. Y la forma de jugarlo era como, ok, no me importa, digamos, que fuera el método para conseguirlo, siempre y cuando ese método era para hacerle bien a nuestro grupo. Claro. Entonces, había como un choque ahí de, ok, esta te la dejo pasar. Sí, sí, sí. Porque aparte, a veces era el único que descubría las cosas que yo estaba haciendo. Sí. Y sí, y al final de todo él agarró y dijo, se pasaron. Porque pasaron. literal en el arco final del juego hicimos todas mal. Todas mal. Todas todo mal. lo que pudieron lo hicieron mal. El Estamos Brufe gritando. estuvo regatillo fácil, tipo. Sí, sí. Entonces de repente era como, tipo, un montón de cosas que no había que hacer, Las hicimos. las hicimos y nada, y él decidió, tipo, darse vuelta y se convirtió Claro. en lo que se Eh, llama sí, Oathbreaker. y- tipo, Claro, él se volvió sí, Oathbreaker. rompe su Al juramento. final, tipo, hizo... No sé si un nuevo juramento, pero se hizo leal a Xanathar. Claro, Sí, se le da Tipo, esa nota que era el decidió, villano. bueno, hay otro ser poderoso, voy a trabajar con él porque lo bueno no estuvo funcionando. Fue increíble. Claro, Fue increíble. claro. digamos. Y, Fue muy picante, nos cagó a piñas. sí, porque de repente nuestra pelea final se convirtió en tenemos que enfrentar a este jefe que ya de por sí era Complicado. complicado
y a Edu al mismo tiempo que nada, Que reparte bifes. que cuando cambia su juramento, toda su lista de hechizos le cambia. Y nada, de repente fue como, no, tenemos que lidiar con esto ahora, tipo. Se volvió mucho más complicado, mucho más Claro, inmanejable. así que ese cambio dentro del personaje hizo que la narrativa sea 1000 veces más interesante. Total, hizo que la narrativa sea más interesante, que el resultado final sea más increíble, que de vuelta estuviésemos recordando esto. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de la... O sea, puta, no es que me acuerdo mucho de esta mesa, me acuerdo mucho de Point 10 Pioneers, me acuerdo mucho de las mesas que jugamos Curse of Strahd, ya con lo que se conoce como la mesa 1. Pero, por ejemplo, de la primera mesa que tuve en mi vida de Dungeons and Dragons, que fue cuarta edición, que fue una aventura de 1 año y medio. Fue muy larga mi primer mesa, 1 año y medio, 2 años. Fue en el local que en ese momento era el Señor de los Anillos. Y la realidad es, me acuerdo muy poco de esa mesa. Pero me acuerdo muy poco porque quizás no teníamos mucho conocimiento de lo que estamos haciendo, teníamos muchas aptitudes, poner en el nivel narrativo, de desarrollo de personajes. Entonces, la verdad, ¿qué hizo mi personaje? Que me acuerdo de mi personaje terminó siendo un liche. Porque Sí. porque el manual te tiraba todas las postas de cómo convertirte en un liche. Fue tipo, listo, vamos a hacer que mi personaje sea un liche, ¿por qué no? Pero como que todas las cosas que sucedieron en el medio, lo que hicimos, lo que no hicimos, nunca lo pude recordar cuando hay cosas que hice en aventuras al año siguiente a ese que me acuerdo perfectos, porque me hicieron cagar de risa, porque me sentí incómodo con el personaje. Es muy importante ver esto también, ¿no? Cómo generar este tipo de situaciones o este tipo de avances en la trama y estos personajes memorables hacen que justamente, algo que creo que mencionamos en el primer capítulo de todos, que fue el generar que de repente una sesión de rol te haga acordarte con un amigo, ¿te acordás aquella vez que nos cagamos a piñas con un dragón? Sí, Y sí. tipo, sí, nunca, que si te escuchan diciendo eso en el colectivo van a pensar que están locos. Pero la realidad es que se vive de esa manera. Sí. Sí, y creo que algo muy importante para poder generar ese tipo de reacción es, o sea, los bonds dentro de la party hacen que tu personaje le importe a los otros players, porque a vos ya te importa, es tu personaje. Claro, vos no querés que se muera. Pero, claro, tener una relación con los otros personajes hace que los otros players se interesen en tu personaje. Así que después cualquier cosa que pase va a tener un impacto emocional mucho más fuerte. Como que Ark se convierta, Sí. tipo, se haga malvado, tuvo un impacto emocional re fuerte. Porque toda la partida fue re bueno, fue Claro. un re amor y todos estábamos tipo, ay, qué bueno que es Ark. Claro, y Así de hecho es muy interesante porque Ark nunca cambió de personaje. O sea, quizás Brufe, por ejemplo, había cambiado de personaje y Ark siempre fue el mismo. O sea, Bueno, siempre yo fue me desde el acuerdo principio. de algo, justo me viene a la mente, pero en esa pelea final tuvimos una situación en la cual, bueno, vos tenías tu poder que era tipo dormirte. Y. Era más cool en la partida, Axel no lo está No, describiendo. digamos, es como que para poder lanzar hechizos se dormía y entraba como en un estado De trance. de trance. Y me acuerdo que hubo una situación en la cual fue como, ok, vos haces eso para pelear contra Xanatars. Y Edu, que estaba de nuestro lado, se convierte. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la situación era muy jodida y Sí. todos entraron a correr. Esa era como, la estrategia de repente se volvió correr. Sí, Y vos sí. estabas dormido y era como, no, PJ está dormida, tengo que ir a salvarla. Y tipo, fue como, me moví, intenté tipo cachetearla para que despierte y decir como que corra, ¿no? Claro, y eso porque- no lo haría si nuestros personajes Sí, tal no cual. tuvieran un modo. Tal Claro. cual, yo hubiese tipo picado, si no. Pero Era de un repente era como en personaje, tenía sentido que mi personaje fuera a decir como, no, pará, tipo, nos falta uno. Sí, tipo, estamos perdiendo a alguien. Total, es ese bonding, digamos, que uno deja, uno primero se da casi naturalmente o uno permite que se dé entre los personajes que termina haciendo que la historia sea de vuelta. Son muchas más comunes las historias que contamos cuando fuimos varios haciendo una cagada o haciendo un enfrentamiento grosso que las que contamos cuando yo una vez Sí, le gané sí. al máster. No, esas No. son muy pocas esas historias. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, me parece que fue un muy completo Sí. desentramado de cómo pensar, cómo plantearse un personaje que sea tu primero o tu 13º personaje. La verdad que son cosas que quizás no tenemos en cuenta, incluso siendo sazonados a la hora de crear personajes o jugar rol. De vuelta, no sé, yo tengo como 12 años jugando rol y muchas veces pasa que no... Hay cuestiones de este estilo que no las tengo en cuenta. Que me olvido directamente, no porque no le dé importancia, sino porque no las tengo en cuenta o no las sabía ni siquiera después de tanto tiempo. Son cosas que está buena poder ver al respecto, escuchar, leer. Ujú. Así que, Sí, yo, o sea, si lo llevamos como a resumir este capítulo y decir, bueno, ¿cómo haces este personaje? Entonces, ¿cómo caracterizás? Creo que las cosas son entonces conceptualización, digamos, el concepto, claro, el cómo llevarlo a cabo
digamos, y la backstory, cómo te moldea, y después del otro lado es, ok, la historia y todo lo que trae la historia en sí, ¿no? Los jugadores, el arco narrativo, digamos. Claro, es un concepto y después cómo se lleva este concepto dentro de un mundo. Exacto. Total. Pero bueno, creo que hemos llegado al final del capítulo de hoy. Agradecemos fuertemente la participación de Evan. Muchas gracias, Evan, por Muchas haber gracias. venido. Gracias por invitarme. Gracias por hacer el dibujo. Sí. Te gané. Así que bueno, los estaremos esperando en el próximo capítulo. Y al final solo estamos... Construyendo. Castillos en el aire. ¡Vamos! Me tardó un segundo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.